Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Esperamos unos minutos más para que terminen de ingresar los que faltan o 10. Yo quería hacerle una pregunta sobre la mesa. Sí. ¿Cómo están tomando? ¿Están tomando por tema y después se pregunta algo del programa? Bueno. Bueno, espera, hija, espera. Perdón. Mira, la modalidad programa de abreviado, que ustedes rinden con el programa abreviado. Sí. Digamos, son 2 temas, pero claro, no, con la modalidad virtual no, me parece que empiezan con un tema, pero déjame que te lo averiguo y te lo contesto. Si podés mandar un mensaje en general al... Sí. Porque, bueno, sí. Conforme, digamos, a toda esta situación de la tradicionalmente, Sí. pasa a otros temas generales o eran temas. Pero creo que el sorteo, no estoy segura. Profe, ¿ahí me escucha? Sí, porque justo bajé a buscar los otros auriculares porque se me apagaron los otros. No escuché la última parte. Le escribo a la doctora Rapalini. Escribiría a la doctora Rapalini para ver cómo se está instrumentando, sobre todo el sorteo de las 2 unidades temáticas, que eso... Claro, con el programa reducido que rendiríamos nosotros. Ustedes rinden con el programa reducido, que es el que está, digamos, en las plataformas virtuales. Sí, lo vi, sí. Así que bueno, eso lo veríamos. Georgina Rendini. Yo tengo ya navegación y mi idea es rendir en noviembre. Perfecto. Porque ya, o sea, por una cuestión de tiempo no me pude anotar en la cursada regular, pero yo ya estaría apta para rendirla. Bárbaro. Entonces, bueno, mi idea es noviembre, diciembre. Y te recibías vos. Sí, por eso, en la idea sí. Está bien, perfecto. Por eso quería, no sé si la quiero dejar para el final. O sea, para diciembre. Me gustaría rendirla en noviembre y después terminar con las cursadas. Pero bueno, vamos a ver si llego. Más adrenalina. Más adrenalina, sí. Bueno, sí.
día me tocó tomar, y fue todo muy, muy emocionante. Me Bueno, recibía por Zoom. seguida por Zoom, pero la habían hecho como si fuera una visita virtual, después por distintos espacios, Claro. pero a través del Google Maps. Claro, bueno. Por Empezaría, ahí para diciembre está un poquito más calmado todo, qué sé yo, no sé, nunca se sabe. nunca se sabe. No. Empezaríamos, Bueno, profe, gracias. pero escribirle a la doctora Rapalini para Listo. unificar criterios, Listo. Gracias. ¿sí? Bien, no tengo nada de ver, así que bueno, la idea en este encuentro es estar con persona humana, digamos que es uno de los temas de la parte. Cuando hablamos de persona humana, estamos hablando de lo que se llama el estatuto personal. La persona humana, precisamente, a su existencia, al fin de su existencia, o sea, su muerte, al Estado y a la capacidad, principalmente. Pero también vamos a incluir dentro de estos estatutos, digamos, o temas que convergen en la persona humana, al nombre, que es un tema que va cobrando relevancia en virtud de los movimientos migratorios que se producen en nuestro país y que, bueno, a veces la persona trae un nombre que es registrado de diferente manera y demás. Estoy admitiendo perdón. Entonces, estas cuestiones relativas al estatuto personal, a todo lo que hace la persona humana, se van a regir históricamente o por el domicilio que tiene esa persona en un estado, la ley de su domicilio, o el de su nacionalidad, ¿sí? Acorde, digamos, a la tradición que tenga ese estado, de ser país migratorio y migratorio. Toda la doctrina de la nacionalidad es, básicamente la introdujo Mancini a raíz de que en la época feudal estaba toda Italia dividida y necesitaban a través de la nacionalidad juntar, digamos, a la población dentro de una misma derecho, un mismo ordenamiento jurídico. Pero bueno, vemos que en nuestro ordenamiento jurídico la nacionalidad no es un atributo que tenga demasiada importancia, salvo para los temas atinentes a la extradición de la persona. Ustedes van a ver, cuando vemos derecho penal y procesal penal internacional, que está dentro de nuestra disciplina, que en el proceso de extradición, tal cual está regulado en la ley 24767 del año 1997, que sus disposiciones básicamente se refieren a la persona, digamos, cuando la Argentina es el Estado requerido, digamos, que hay una persona que está refugiada en nuestro territorio y es pedida en extradición por otro Estado para ser procesada o cumplir una condena en otro Estado. En esos casos, si la nacionalidad de la persona requerida, el extradicto, es argentino, al momento de cometer el hecho que se le imputa, el hecho ilícito que se le imputa, el delito que se le imputa, y al momento de que se realice una audiencia, ahí esa persona, si es nacional argentina, va a poder optar por ser juzgada por jueces argentinos. O sea que ahí el atributo de la nacionalidad va a tener importancia. ¿Bien? El otro instituto que tiene importancia la nacionalidad es en los temas de inmunidad de jurisdicción. Ustedes saben que nosotros, digamos, el Estado Nacional goza de lo que se llama la inmunidad de jurisdicción. Imparem parem, pares, non habet jurisdicción, no hay jurisdicción. Entre pares, entre Estado y Estado, no hay jurisdicción. Entonces, el Estado Nacional, supongamos que se comete un delito
adentro de una embajada argentina en otro estado, o en un consulado en otro estado, la jurisdicción corresponde al Estado argentino. O cuando, por ejemplo, se comete un delito en un buque o una jurisdicción de bandera argentina. Entonces, esa inmunidad jurisdiccional que hace a la soberanía de los estados, vemos que la nacionalidad también tiene un atributo, digamos, tiene importancia. Pero en general, me interrumpen todas las veces que no entiendan algo, ¿eh? En general, salvo para esos dos supuestos, es decir, extradición e inmunidad de jurisdicción del Estado argentino, la nacionalidad en nuestro ordenamiento no tiene relevancia. Tiene relevancia el domicilio de la persona para determinar, de la persona humana básicamente, porque vamos a ver que en persona jurídica cumple con otro estatuto, que es el lugar de constitución, o donde realizan los actos de comercio societario. Pero bueno, el domicilio, en lo que hace la persona humana, es fundamental para determinar cuál va a ser la ley aplicable a esa persona, que va a ser la de su domicilio, para determinar si es capaz, para determinar su estado civil, para determinar si existe, si nació o no nació, si es persona, si falleció. Todo eso se va a dar por la ley de su domicilio, su capacidad básicamente. Bueno, el criterio de la nacionalidad, como decía, tiene dos criterios, que es el jus sanguinis y el jus soli. O sea, yo adquiero nacionalidad por la sangre, digamos, porque mis padres tenían tal nacionalidad, o por el lugar donde nací, ¿sí? Que es el que impera, digamos, en la Argentina, para otorgar una nacionalidad. Bueno, cuando se admiten gente, después no pasa la filmina, una macana. Pero a ver si puedo enganchar acá. No, tengo que volver a salir, dejo y vuelvo a entrar. Perdonen, porque ya me ha pasado que compartís pantalla y cuando admitís gente se cuelga. Así que bueno. Bien, sigamos entonces. Bueno, en cuanto a los sistemas de ley aplicable, ustedes saben que existe el sistema territorial, ¿no? Que la ley se va a aplicar a todos los individuos, sean nacionales o extranjeros, que se encuentran comprendidos dentro del territorio, del ámbito espacial de vigencia de un ordenamiento jurídico. Y el criterio extraterritorial que admite la aplicación de un derecho más allá del ámbito espacial de su vigencia. Por ejemplo, para todo lo que sea en materia penal, cuando se trata de investigar delitos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, opera, digamos, la justicia extraterritorial, o sea, se puede extraterritorializar el supuesto, incluso llevar el caso ante la Corte Penal Internacional, porque la Argentina forma parte del Tratado de Roma, de 1998, que permite extraterritorializar. Dentro del sistema de ley aplicable extraterritorial tenemos la ley personal, que es la ley que la persona lleva consigo, ¿sí? Más allá de los límites jurisdiccionales, y dentro de este sistema extraterritorial tenemos el sistema domicilista, que es el que va a adoptar nuestro ordenamiento, que es el de Savigny, y el de la nacionalidad, como les estaba mencionando, que es el de Mancini, que solamente se va a aplicar, como les dije, a dos supuestos: extradición e inmunidad de jurisdicción. Bueno, en cuanto a esto, el régimen de las personas, ya habíamos dicho que la existencia, el estado, la capacidad se ubican dentro de ese estatuto personal. Y lo vamos a ver plasmado en el Código Civil y Comercial, en el título cuarto, en el capítulo tercero, ya cuando se refiere a las secciones especiales en las cuales está dividido el título cuarto, pero no nos va a definir lo que es persona. Esto es un dato relevante, porque para acudir a la concepción de persona, vamos a tener que dialogar con las fuentes que hacen a nuestro ordenamiento jurídico. Y cuando hablamos de diálogo de fuentes, estamos hablando de diálogo con los tratados de derechos humanos, de los cuales la Argentina es parte,
y que forman, obviamente, ese bloque de convencionalidad que tiene que ser aplicado, interpretado, tanto nosotros como abogados, como también por juezas y jueces que terminan aplicando el derecho. Y también, bueno, el concepto de persona también lo vamos a ver plasmado en lo que sería el ordenamiento, digamos, en la parte doméstica, artículo 19 del Código Civil y Comercial del año 2015, que viene a reemplazar el Código de Beleza. Bien, entonces, cuando hablamos de la existencia, primero vamos a ir, no por jerarquía normativa, porque sabemos por jerarquía acudiremos a lo que nos dicen los tratados de derechos humanos, de jerarquía constitucional, el Imperio del 75 y inciso 22, en sus distintos párrafos que permiten la incorporación de tratados de derechos humanos. Entonces acá vamos que el artículo 19 nos dice, solamente nos reza esto. El comienzo de la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Ahora bien, ¿qué es la concepción? ¿Qué entendemos por concepción? ¿Por qué? Porque se ha quitado del Código de Vélez que decía que la concepción era en el seno materno, ¿sí? Y nos hablaba básicamente, bueno, el artículo 63 dice que son personas por nacer las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno. Eso es lo que sostiene. El artículo 70, desde la concepción en el seno materno, comienza la existencia de las personas y antes del nacimiento pueden adquirir derechos como si ya hubieran nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieran con vida, aunque fuera un instante después de estar separados de su madre. Otros artículos del Código Civil relacionados a tenerse en cuenta son, bueno, el artículo 20, que nos habla de la duración del embarazo, la época de la concepción, ¿no? Que es el lapso máximo, o sea, es el lapso que se fija entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo, y se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de 300 días y el mínimo 180 días, excluyendo el día de nacimiento. O sea, son todas definiciones que yo se las menciono para que luego las vayan a reforzar del Código Civil. El artículo 21 nos habla del nacimiento con vida, que todos los derechos y obligaciones del concebido, implantado, quedan irrevocablemente adquiridos, pero si nace con vida, ¿sí? Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existe. ¿Sí? El nacimiento con vida se presume, pero si no nace con vida, la persona se considera como que nunca ha existido. ¿Sí? Obviamente que en todas estas modificaciones que incluye el Código Civil en 2015, están obviamente transversalizados por las técnicas de reproducción humana asistida, que incluían, como ustedes saben, lo que era la maternidad subrogada o gestación por sustitución, que la establecía a favor, digamos, de lo que era la maternidad altruista, ¿sí? La maternidad no por onerosa. Ustedes saben que la maternidad subrogada es un instituto bastante controvertido en los ordenamientos jurídicos a nivel de derecho comparado. Hay estados que lo prohíben, como Francia, y hay estados que lo admiten, hay estados que lo prohíben, hay estados que lo regulan, favoreciéndolo, como por ejemplo en el caso de la India, o estados de Estados Unidos, como por ejemplo el estado de Los Ángeles, el estado, bueno, en San Francisco, y distintos estados de Estados Unidos donde esta técnica se utiliza, que es carísima, o por ejemplo el caso de Ucrania, que el alquiler de vientres cuesta $50.000, a diferencia de lo que cuesta en Estados Unidos, son $300.000. Eso ha provocado que muchas parejas acudan, digamos, a estas clínicas de fertilidad que se ubican en Ucrania. Por ejemplo, Biotex es una de ellas, donde quedaron varados 45 bebés provenientes de distintas parejas, y esta práctica se sigue realizando. En la República, a pesar de que el anteproyecto
estaba contenido esta técnica de reproducción humana asistida, no fue, por los grupos pro vida, los grupos católicos, hicieron una puja muy fuerte para que no fuera incorporada. Entonces, hoy en Argentina no está regulada. El problema que se genera es que esta práctica se realiza. Ustedes habrán visto en parejas con identidad de sexo que lo que acuden es a una amiga para acudir a esta práctica. O por ejemplo, amigas que, digamos, acuden a la práctica de maternidad subrogada ayudando a otra amiga que por ahí perdió el útero a raíz de una enfermedad, un cáncer o cualquier otra circunstancia que le impide gestar. Pero esto se realiza, o sea, no es que no se realiza. El problema es que no se regule precisamente porque también hay casos de muchachas pobres, con bajos recursos, que prestan su cuerpo a cambio de dinero, ¿sí? Y esto está sucediendo en la Argentina, ¿sí? Ya hace unos cuantos tiempo. Bien, me interesa que para tomar la idea de cuándo existe la persona, ¿sí? Sabemos que lo que dice el Código Civil en nuestro ordenamiento, que la persona existe a partir de la concepción. Ahora bien, un fallo paradigmático, primero tenemos que entender que los tratados de derechos humanos existen en las condiciones de su vigencia. ¿Qué significa? Que no solamente existen en cuanto, digamos, en las condiciones en que el país, el Estado, ratificó ese tratado o realizó las reservas, renuncias a ese tratado, digamos, en lo que sería el derecho internacional público, sino que también en las condiciones de su vigencia implican que las interpretaciones que se realicen de las disposiciones de esos tratados de derechos humanos son en base a lo que señalan los órganos de protección de esos tratados. Entonces, el Pacto de San José de Costa Rica, conocido vulgarmente como Pacto de San José de Costa Rica, que en realidad es la Convención Americana de Derechos Humanos, así como dijéramos el comité, la Convención contra la Eliminación de toda la forma de discriminación de la mujer, más conocido como CEDAW, interpretan las disposiciones de esas convenciones a través de comités específicos. En el caso del comité de CEDAW, en el ámbito de protección universal de los derechos humanos, como a nivel interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretan todos los tratados de la órbita interamericana, incluyendo la Convención de Belén do Pará, que es la Convención contra la Violencia de la Mujer y demás, que ya conocen. Y lo mismo la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que tiene mayor jurisprudencia. Pero bueno, también el Protocolo de San Salvador y demás instrumentos que son hoy fundamentales en cualquier ámbito en que nos desempeñemos, en cualquier rama del derecho. Entonces, para entender lo que es la concepción, yo los invito a recorrer este fallo, que es el caso Artavia Murillo y otros, en realidad son 9 parejas que interponen una demanda, primero ante la Comisión Interamericana, ustedes saben por qué no se accede por vía directa a la Corte Interamericana, contra el Estado de Costa Rica, que obviamente es ratificante de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es un fallo del año 2012, y donde la Corte Interamericana interpreta lo que es concepción. Y básicamente lo que señala es que, porque les cuento un poco los hechos del caso, es interesante. Resulta que por un decreto del Poder Ejecutivo se permite, digamos, realizar los tratamientos de fertilización in vitro, ¿sí? Entonces, bueno, muchas parejas acceden a centros médicos de fertilidad y comienzan a realizarse
fecundaciones in vitro. Entonces, un grupo, como no es para variar, grupos católicos, grupos pro vida y demás, lo que hacen es plantear ante, digamos, la inconstitucionalidad de ese decreto por sostener que esos tratamientos de fecundación in vitro muchas veces descartaban embriones y que eso vulneraba el artículo 4.1 de la Convención Americana que preserva el derecho a la vida. Hasta ahí cómo vamos, porque no quiero monologar, perdónenme. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí, profe, vamos bien. Por favor, porque nada más feo que Está interesante. un monólogo. Bueno, la cuestión es que 9 parejas, ¿qué pasó? Querían acceder al tratamiento de fecundación in vitro, incluso habían demostrado que, digamos, tenían esterilidades, muchas de origen desconocido, esterilidades por distintos factores, y que querían hacer los tratamientos. Porque, ¿qué pasa? Bueno, presentan la inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional de Costa Rica declara inconstitucional el decreto que establecía este régimen de otorgamiento de estos tratamientos de fecundación in vitro. Entonces, claro, se agotan los recursos internos, llegando al Tribunal Constitucional, que anula básicamente ese decreto. Entonces, bueno, esta gente decide interponer una acción ante la Comisión Interamericana porque se había vulnerado su derecho. Había, primero, una injerencia a la vida privada de esas parejas, que eran 9 parejas. Se conoce por Arteavia Murillo, que era una de las mujeres, ¿no?, que constituían una pareja que no podía acceder al tratamiento. Y bueno, entonces finalmente, esto se inicia en 2010, bueno, finalmente van pasando, se hace una audiencia preliminar y demás, y se llega a la sentencia en el 2012 que básicamente lo que expone tiene que determinar qué significa concepción. Y explica en el fallo que, teniendo en cuenta todas las pruebas científicas aportadas, se constató que si bien al ser fecundado el óvulo se daba paso a una célula diferente, con una información genética suficiente para el posible desarrollo de un ser humano, lo cierto es que si el embrión no es implantado en el útero de una mujer, no se puede alimentar, es decir, no puede generar un cordón umbilical, es decir, no puede prosperar, ¿sí? Las posibilidades de desarrollo entonces son nulas, porque no tiene los nutrientes necesarios para el desarrollo, ni tampoco un ambiente adecuado, y demás. Es decir, como también cuando se producen abortos espontáneos, sin tratamiento de fertilización in vitro, lo cierto es que hubo una fecundación, pero no hubo una implantación, una concepción. Entonces, en ese término, la concepción no puede ser comprendida como digamos, como un proceso excluyente del cuerpo de la mujer. Es decir, no va a haber vida, no va a haber persona si ese embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer y continúa un desarrollo hasta llegar a su nacimiento. Entonces, preservar en forma absoluta la interpretación del artículo 4.1, que habla de la concepción en general, o sea, el derecho a la vida se protegerá desde la concepción, en general, es incompatible con el resto de las disposiciones de derechos humanos que están dentro de la Convención de Derechos Humanos, e incluso el diálogo de fuentes con otras convenciones de derechos humanos que rigen a nivel internacional. Por ejemplo, la CEDAW, o, bueno, básicamente la CEDAW, que es del año 1979, que nos habla precisamente de el derecho de la mujer a la planificación familiar, a elegir el número de hijos, a elegir el intervalo que tiene que existir entre una concepción y otra, ¿sí?
Y además, todas las disposiciones que existen del Comité de los Derechos del Niño, que nos hablan, por ejemplo, se va a cortar, entramos con el mismo link, ¿sí? Que nos hablan, por ejemplo, de que es tortura, por ejemplo, obligar a una niña a parir. Y no existe una disposición dentro de los tratados de derechos humanos que nos digan que los embriones son personas. Esto quiero que les quede clarito, porque cuando vienen los grupos pro vida a decir que la interrupción legal del embarazo afecta el artículo 4.1 o cualquier declaración de derechos humanos vigente en nuestro país, que también son obligatorias las declaraciones, tanto la americana como la universal. La universal por la conferencia de Teherán de 1961, que le da carácter obligatorio. Pero más allá de todo ese debate, cuando les vengan a decir ustedes que son abogados ya, abogadas y abogados, que no es posible el aborto legal, la interrupción legal del embarazo, ustedes le tienen que fundamentar precisamente con la jurisprudencia de Arcadia Murillo, les tienen que justificar con todas las disposiciones que existen en materia de derechos humanos que tiene el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de la CEDAW, el MESEDRI, que es el mecanismo de control que tiene la Convención de Belén do Pará y demás. ¿Sí? Esto tiene que quedar bien clarito, porque ahí es cuando se pierde toda perspectiva de género y de derechos humanos en la aplicación del derecho, cosa que no puede ocurrir bajo ningún punto. ¿Sí? Entonces, sobre esta base, entendemos que la concepción solo puede darse a partir de una implantación, y esa implantación va a generar allí la persona, ¿sí? No antes. Y además lo que dice la Corte Interamericana en este fallo, que yo se los recomiendo que lo lean porque es muy importante, les va a servir como herramienta para otros debates, es que básicamente la interpretación tiene que ser global y armonizante, y además que es discriminatorio no permitir acudir a las técnicas de fertilización in vitro, porque esto hace al desarrollo de la vida familiar, hace a la vida privada, al respeto a la vida privada de las personas. Bueno, entonces, nuestro Código Civil alude de manera precisa, le da relevancia a la implantación del embrión. También tenemos un capítulo 2 que está dedicado a las reglas generales relativas a las filiaciones técnicas de reproducción asistida, el artículo 561, ¿no? El consentimiento es libremente revocable si no se haya producido la concepción de la persona o la implantación del embrión. Entonces, el lenguaje jurídico que aparece en el código sigue estas fuentes convencionales. Bien. En cuanto a la Convención de los Derechos del Niño, bueno, vamos a ver que también tiene disposiciones relativas sobre la cuestión, ¿no? O sea que cuando Argentina ratifica, hace dos reservas. Una es a la adopción internacional, que es el artículo 21. El artículo 21, Argentina no va a entrar en el mecanismo de adopción internacional, o sea que los niños argentinos domiciliados en Argentina no van a ser dados mediante un mecanismo de ECAIS, que es Entes de Colaboración Internacional Adoptiva. Y la otra es lo que dispone en el sentido de niño a todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años de edad. ¿Sí? Pero bueno, como les digo, el concepto respecto de concepción tiene que ver con lo que digan los órganos de control y aplicación de este tratado, básicamente. De la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de Derechos Humanos, la Convención CEDAW y demás. Lo que digan los órganos de control.
Ahí, así leemos los artículos de estos tratados. Bien. Lo mismo la Convención Americana, este derecho estará, bueno, a partir de la Concepción, ya lo hemos mencionado. Bien. En cuanto a los atributos de la persona, como dijimos, miran, habíamos dicho, se pueden basar en la nacionalidad, que era la posición de Mancini, que es solamente limitado a nuestro ordenamiento, como ya lo dije, tradición, inmunidad de jurisdicción, y domicilio, que es Sabina, que es la que rige nuestro sistema. ¿Ven? Que es básicamente la ley personal del domicilio, lo que determina todo relativo a la persona. El estado de la persona son ese conjunto de cualidades jurídicas que le dan, digamos, una posición dentro de la familia o de la sociedad. ¿Sí? El estatus de hijo, de padre, de madre, de casada, de conviviente y demás cosas. Y como les había adelantado, el tema del nombre es un tema relevante, ¿no? Porque con todo el fenómeno de las migraciones, vemos que no, Argentina lamentablemente no ha adoptado ninguna fuente convencional en la materia. Por ejemplo, la Convención de Estambul, que regula todas disposiciones sobre el nombre. ¿Qué pasa cuando se produce un conflicto móvil de una persona que porta un nombre, que se traslada a otro estado y cuando va a registrar su nombre resulta que como tiene una fonía, una fonética difícil de plasmarse, digamos, de verbalizarse, lo anotan con otro nombre. Y el nombre hace la identidad de la persona. Y además se producen ciertas cuestiones de conflicto al momento de realizar actos jurídicos, ¿no? O sea, de hacer una escritura. ¿Cuántas veces hemos trabajado en una, o van a trabajar y lo van a ver en una asociación? A mí me tocó con personas de Rumania, y que hubo que hacer todo un trabajo, digamos, de establecer cuál era el nombre, o sea, como un mini proceso para establecer cuál era el nombre exacto de la persona fallecida, ¿sí? Porque claro, como la fonética era muy difícil, se lo había notado de diferentes formas, en distintos actos jurídicos, en distintos registros, bueno, era un lío eso. Bien. El nombre obviamente que está compuesto, bueno, por el prenombre o nombre de pila y el apellido. El nombre básicamente es el elemento individual que identifica a cada sujeto y el apellido es el elemento familiar, digamos, o colectivo, común a todos los miembros de un grupo familiar, que sirve para indicar la afiliación del sujeto y se transmite de generación en generación. Y acá vemos cómo también la perspectiva de género tiene importancia a la hora de designar el tema del segundo nombre, digamos, el apellido, ¿no? Hoy se van viendo procesos de inscripción donde se incluye el nombre de la madre, pero ¿cuántas veces esto no sucedía? Como que quedaba invisibilizado, ¿no? Es decir, esta cosa del transcurrir generacional se va perdiendo, digamos, el apellido de la madre, y cuántas veces se ha planteado digamos, la calidad de tener al varoncito porque porta el apellido de la familia. Bueno, por suerte esto está cambiando, incluso se puede decidir por escribir primeramente con el nombre y con el apellido de la madre, ¿sí? Pero esto obviamente son cambios culturales que son muy buenos. Bien, en cuanto al régimen, como les dije, la Argentina no ha adherido a la fuente convencional internacional, ¿sí? Ni tampoco tratados pragmáticos, que son los que resuelven jurisdicción y ley aplicable. Pero bueno, como tratados dogmáticos hemos mencionado la Convención Americana, que protege la cuestión de la identidad, la Convención de los Derechos del Niño, y bueno, también el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que también es de tipo general, ¿no? O sea, donde aparecen disposiciones sobre el nombre, pero son tratados dogmáticos, o sea, son tratados que hacen a derechos y garantías fundamentales. Y en cuanto a la fuente interna, vamos a ver el artículo 2618, dentro de las disposiciones del derecho internacional privado, que adopta un criterio domicilista con incidencia del tiempo en que se impone el nombre, ¿sí? ¿Alguien tiene el artículo para leerlo?
así no hablo tanto, perdón, pero la nena